Vamos a trabajar hoy el arte de dos pueblos de la familia lingüística guaraní, que son lo que podríamos llamar guaraníes atípicos. A mí me gusta la palabra atípico, pero no encuentro otra para designar porque los guaraníes más característicos son los grupos, son los Mbuá, los Pai Tauterá y los Abá, que antes era Chiripá. Ese es un fenómeno muchas veces de cambio de nombres. ¿Por qué? Porque hay como una reivindicación de los indígenas de autonombrarse. Entonces, por ejemplo, los Chiripá se llaman, respetando eso, se les llama hoy Abá, como ellos quieren. Lo mismo los Chulupí, Nibaclé, los Moros, Ayoreo, y bueno, los lenguas, Henriette, y siempre es difícil pronunciar esa palabra, una HJ. Y así. Y en este caso, ¿por qué son diferentes estos grupos que vamos a tratar hoy? Por dos motivos. Primero, los chiriguanos, generalmente seguimos también la convención de no pluralizar el nombre de las etnias, porque las etnias tienen en sus propios idiomas los plurales. Entonces, aunque suene raro, que los chiriguanos, porque parece, es manual que dice los chiriguanos, los yoruba, etcétera, ¿verdad? No, no está mal españolizarlo, pero se refiere en general mantener esa convención que es lo de no pluralizar los ishir, pues como se hace los ishires. Y ellos tienen su manera plural de decir o tomar en forma diferente. Este grupo que pasa que, por una parte, los iguanos son grupos, descienden con la continuación de indígenas grupos guaraní de la región oriental que ya en el siglo XVII comenzaron un éxodo hacia las zonas andinas. No se sabe muy bien por qué comenzó ese éxodo, que duró 2 siglos. 2 siglos estuvieron sucesivas generaciones caminando, cruzando el Chaco y yéndose, buscando las zonas andinas, donde ellos se instalaron en parte quedaron en Bolivia, bueno, no había divisiones claras, y una parte volvió a Paraguay. Y ellos llegaron hasta la zona andina y volvieron porque en parte no soportaban las alturas y no soportaban el frío. Realmente en quechua, chiriguano quiere decir literalmente que se caga de frío, que muere. Chiriguano es que, y que muere temblando de frío, ¿verdad? Que muere temblando. Y literalmente significa eso. Pero ellos, de todas maneras, reivindican y también se les suele llamar guarayos o guaraní o occidentales, que también hay grupos ñandeva, hay grupos tapieté. Entre los guaraníes, para diferenciar de los guaraníes orientales, los occidentales entonces cruzan y tienen una serie de características diferentes. El propio idioma sufre algunas, no quiero decir deformaciones, son adaptaciones o reformulaciones, y en generalmente el guaraní tiene las palabras agudas, todas terminan se acentúan en la última sílaba, en la última vocal incluso, ¿verdad? Pero en el guaraní chiriguano tienden a volver llanas. Por ejemplo, cuñá, ellos dicen cuña, yaguá dicen yagua, y así sucesivamente. En general cambian esa, y la palabra suena bastante diferente en el guaraní chiriguano. Eso por señalar solamente una curiosidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos grupos sufren un proceso de sucesivas readaptaciones, porque los guaraníes son los grupos neolíticos. Voy a usar una terminología de la
antropología o la etnografía convencionales, los paleolíticos son los grupos cazadores-recolectores y los neolíticos son los grupos agricultores y seminómadas. Los otros son nómadas, generalmente los guaraníes no. Son seminómadas, se mueven dentro de un determinado territorio y viven también supletoriamente de la caza y la recolección, pero fundamentalmente son pueblos de agricultores. El maíz es así un producto, sí, guaraní. ¿Qué ocurre? Que los guaraníes, al volverse nómades, ese grupo de guaraníes, los chiriguanos, tienen cambios muy fuertes de cultura, pero también tienen una capacidad de adaptación muy fuerte. Eso también habla de la flexibilidad que tienen las culturas de ir acomodándose a distintas circunstancias, ¿verdad? Es decir, cualquier cambio, ya lo he dicho una vez, es negativo en las culturas y es impuesto desde afuera. Cultura como si fuera una pompa de jabón que al pincharle mínimamente se puede desintegrar, ¿verdad? Pero en el caso de las culturas que pueden asimilar ellos mismos los cambios, tiene una capacidad de digestión impresionante. Y esto es común para todas las culturas occidentales también. Cualquier grupo humano que sea forzado a adquirir determinadas pautas, ocurre que se puede trastrabillar en sus condiciones de producción creativa, simbólica en general, etcétera. Mientras que aquellos que pueden incorporar, pueden también tomar cualquier elemento que está cribado por la subjetividad, las identidades culturales, el propio acopio, los sistemas simbólicos que tiene esa comunidad, y son capaces de ser reformulados, adaptados, asimilados. Generalmente habíamos hablado que esos son casos de transculturación. Cuando una propia... Y los chiriguanos son los característicamente transculturales. ¿Verdad? Ellos toman elementos de la cultura chané arawak, que son los grandes mediadores entre la selva y el Chaco, los chané. Llegan desde el Chaco argentino, pasan por todo el Chaco paraguayo hasta la zona andina. Continuamente van cruzando, llevando y trayendo elementos culturales distintos. También tiene muchísima influencia de las sociedades nacionales. Por ejemplo, los capirotes, ciertos gorros que vamos a ver enseguida, son propios de ceremonias de Semana Santa de Sevilla y tal, y ellos los incorporan y los toman como suyos. Van tomando, van cambiando. Las máscaras son chanaraguas. Los guaraníes nunca usan máscaras. Estos incorporan las máscaras, tienen otro sistema de vestimenta, de atuendos ceremoniales, y cambia el Yerokuñembo, que es la danza tradicional de los guaraníes, que es el gran círculo de la danza, y los convierten en el arete guazú, que vamos a ver qué significa y cómo funciona. Entonces quería dar más o menos esta visión antes de hablar de estos grupos guaraníes. Antes quiero hacer una pequeña, un comentario triste, porque tiene que ver un poco con lo que hablamos en las últimas sesiones, y que habló Gloria en parte, y Rocío se extendió también, y yo mismo había terminado con los Paintauiterá, y el 31 de julio anteayer, 7 comunidades fueron invadidas sin ninguna protección, fueron arrojadas de nuevo, y este es un problema súper grave que están teniendo todos los guaraníes de la región oriental, sobre todo, ¿verdad? Vienen sobre las tierras y por quitarle, no sé, 200 hectáreas, 300 de estanciero que tienen 10.000 o 20.000 o más en los alrededores, por culpa de la ley Zavala Riera, que es anticonstitucional porque se opone al mandato constitucional de que los grupos indígenas sean propietarios de sus territorios ancestrales, de los territorios que vienen ocupando desde siempre, estén donde estén, ellos son los propietarios. Son comunidades muy pequeñas. Fíjense que sobre 7 millones de habitantes hay menos de 150.000 indígenas más o menos. O sea, es en total, con todos los grupos indígenas. O sea, lo que ellos pueden ocupar es mínimo.
¿verdad? Y sin embargo, son arrojados y dentro de una política que es prácticamente una política de exterminio étnico. Porque, ¿qué hacen los grupos guaraníes? Eh, ahora, antes se iban de monte en monte, de selva en selva, así como a pelear, así como conejitos buscando los últimos retazos de monte. Ellos no pueden hacer eso. Entonces vienen a las ciudades. Y las ciudades, no solamente ellos no están preparados culturalmente para habitar un hábitat totalmente extraño, sino que las ciudades les son tremendamente hostiles, no están preparadas para recibir huéspedes y que de pronto acá se vuelven sucios, vagos, pierden. Un indígena decía en una ocasión que la cultura o la unidad de la comunidad es como el hilo de un collar. Una vez que le sacan el hilo, las cuentas se dispersan y se pierde el sentido. Es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si se nos rompe, se nos quita nuestra casa, se nos quita la referencia de nuestros mundos afectivos y se nos tira, no sé, a cualquier lado, a cualquier ciudad, se nos tire hasta Shanghái, pongamos, vamos a estar totalmente desorientados y sin ningún elemento de sobrevivencia. Entonces, obviamente eso va creando situaciones de mendicidad, de rapiña, prostitución y las nuevas generaciones que son de pueblos dignísimos, que tienen un desarrollo ético, espiritual, ontológico así enorme, se ven así completamente dispersos y amenazados en su sobrevivencia. Quería señalar eso porque cuando mostramos el arte, mostramos un aspecto importantísimo, hermoso, sublime casi, del arte que se hace acá, pero no tenemos que perder la referencia en qué condiciones surge esto y cómo también se va perdiendo rapidísimamente. Porque muchas de las cosas, por ejemplo, esos rituales que estamos viendo del Mitaruzú o el Mitacutú o el Kunumipepú, el Mitacaú, que son las ceremonias de iniciación de los jovencitos, cuando se pierde, esto se pierde, no pueden venir acá a Asunción disperso por las calles ni pensar hacer una ceremonia, aunque les diesen las condiciones, no existe la atmósfera que da el Tecojá. Para los guaraníes el Tecojá, a diferencia del Ubú, que es la tierra física, el Tecojá es la tierra que los recibe, la tierra de los afectos, la tierra habitada por símbolos, por imaginarios y por tradición y memoria, ¿no? O sea que contarnos eso como una referencia triste pero ineludible. Entonces vamos a pensar, esta es la cerámica característica de los guaraníes, ya hemos visto, hay dos formas, estas que tienen un canto central muy pronunciado, puede ser casi un plato volador, ¿verdad? Pero lo interesante es que esto expresa la certeza de forma que tiene. Son formas escultóricas muy simples, pero que tienen una exactitud, una vocación escultórica, son piezas así exactas. Hay dos tradiciones. Esta es la tradición pintada, que tiene, y esta, la anterior, por favor, todavía. Esta es la tradición pintada que tiene un borde solamente se mantuvo el rojo de Urucú que está en el cuello y esta zona muy grande que la dejaban así como suelta para poder pintar, que es una pintura también muy fina de signos gráficos abstractos, casi como una escritura, ¿no? Y las otras, la siguiente, es la corrugada, que se hace por presión, dígito pulgar o dígito unguicular con el dedo y la uña, sobre la superficie, tiene una forma ovoidal. Esto es la cerámica tradicional de los guaraníes, que esta misma solamente se practicó hasta el siglo XVIII, porque había sido prohibida ya por los primeros conquistadores, fue muy perseguida porque tenía que ver con cultos considerados satánicos, como que ellos, fundamentalmente las borracheras colectivas y el ritual de la chicha y los entierros, ¿verdad? Y pongo así como entre comillas porque lo que para nosotros es borrachera, para ellos son estados de exaltación espiritual. La chicha tiene una gradación alcohólica muy liviana, entonces les da como un cierto desapego, un borroneamiento del mundo, ¿verdad? Pero lo que significa no coincide
con la borrachera acá. En cambio, por ejemplo, entre los chiriguanos actualmente llegan los colonos, les dan caña o ellos mismos buscan la caña y ahí sí se genera la fiesta porque pierde la posibilidad de ese estado de espíritu. Por algo a estas bebidas se llama bebidas espirituosas, ¿no? Porque son bebidas como que, digamos así, levantan el espíritu. ¿Verdad? Bueno, la siguiente, por favor. Estas son las cerámicas chiriguanas que son totalmente diferentes. La cerámica chiriguana es como tiene una, como les decía, ese conservadurismo, saludable conservadurismo, porque el conservadurismo también tiene que ver con la protección de pautas que hace una comunidad según sus propias necesidades culturales, ¿verdad? Si la cultura es siempre respuesta a una imaginaria y simbólica, a una circunstancia real, ¿verdad? Entonces, a medida que cambia esa circunstancia, es normal de que vayan cambiando las formas y adaptándose a expresar, traducir ese tipo de situaciones nuevas. Entonces, en un hábitat completamente extraño, los chiriguanos comienzan a incorporar elementos que tienen que ver con la cultura, una mezcla de la cultura tihuanacoide andina, en este caso no tenemos más que un tipo, la cultura tihuanacoide andina y la cultura europea, que es fundamentalmente de origen, esos espirales, esos zigzagueos, espirales contrapuestos, tienen que ver bastante los tanto con la cultura barroca como con los ganchos tihuanacoides. Terminan de una forma que son parecidos a los ganchos tihuanacoides. La siguiente, por favor. Acá también se ve un grupo de cerámica chiriguana. Esto yo encontré en Bolivia, en Santa Cruz de Bolivia, porque el lado paraguayo no se hace y a nosotros nos costaba enormemente conseguir piezas de cerámica chiriguana y de pronto yo pasé por una tienda chiriguana en Santa Cruz y me encontré con esto y casi me volví loco porque, no sé, compré todo lo que podía, ni siquiera lo que podía traer, porque irresponsablemente compraba más de lo que cabría en un avión, pero sobre todo el dinero que tenía, ¿verdad? Pero ahí se ven varias pautas que tienen que ver con la cultura tihuanacoide, la cultura zigzagueante de otros pueblos andinos, de los chané, las volutas de tipo barroco, etc. O sea que hay una conjunción de signos iconográficos diferentes, pero que han sabido ser ensamblados. Y eso es una cuestión fundamental para la cultura, sobre todo para el arte, la posibilidad de ensamblar en un montaje exacto es el gran desafío. Uno puede tener los elementos más dispares, porque justamente de eso se trata el arte, de unir las cosas más diferentes, más dispares, más imprevisibles y darles otra configuración, comprender un hecho nuevo. Y eso es mucho más interesante y mucho más, si se quiere, políticamente transgresor que mantener mecánicamente formas más allá de la afectación que tienen sobre las subjetividades de una comunidad determinada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los guaraníes no usaban ni usan máscaras, en ningún caso. Pero en este caso, los chiriguanos adoptan las máscaras de los chané arawak, que ya les había dicho son los mediadores entre la cultura amazónica y la cultura andina. O sea, sirvieron muy bien de mediación para los chiriguanos durante esos 200 años que duró la migración, porque ellos tenían justamente los dos extremos que tocan los guaraníes, ¿no? La selva y la montaña a la cual iban. Entonces ellos adoptan estas máscaras, son las únicas máscaras figurativas usadas por los indígenas en el Paraguay, y que hay una variedad impresionante de máscaras. Así, yo intenté hacer una clasificación de los tipos de máscaras y es una cosa impresionante porque tiene que ver con los personajes. El Arete Guazú, que vamos a ver dentro de un rato, es una festividad
ritual que tiene muchos rasgos en común con las festividades chaqueñas y con las festividades indígenas en general, porque los guaraníes también tienen un rasgo de esa característica que voy a señalar y es prácticamente sería una fiesta de primavera y año nuevo, por la cual se celebra, se conmemora y como se convoca la fructificación de la tierra, la renovación del cuerpo, eso mismo que todos tomamos carrulina el 1 de agosto y tal, tiene que ver también con ese rito de renovación simbólica de la sangre, o no tan simbólica, no sé, y tiene que ver también con rituales de año nuevo, ¿verdad? El Arahuajú, es decir, es un nuevo ciclo que se cumple, que tiene que ver obviamente con características naturales, cosmológicas y que son culturizadas y simbolizadas por los grupos indígenas. Entonces, el Arete Guazú es lo siguiente, se convoca, no sé si se convoca, sí, se convoca o en parte ellos vienen solos, a los antepasados que vienen enmascarados, cruzan supuestamente todo el Chaco haciendo el mismo camino que hicieron ellos para llegar ahí, pero es una representación, obviamente las personas que van a actuar se retiran, se visten y regresan a la comunidad representando, presentando a los antepasados. ¿Por qué Dios representando, presentando? Porque en el arte, la operación más compleja consiste en cómo se hace para pasar de la representación a lo presentado, ¿verdad? Si algo, un ejemplo muy elemental, si un paisaje está representando, un paisaje pintado, está representando un paisaje real, acá, ¿qué conexión hay entre lo simbólico presentado y lo real que espera fuera del campo de la representación, digamos? Y en el arte indígena, en general, esa obsesión para el arte contemporáneo de saltar por encima del cerco de la representación, de la cuarta pared, como dicen en teatro, saltar al público, saltar a la realidad desde el mundo del lenguaje o de los símbolos, ¿verdad? Se da con toda naturalidad. Ellos no solamente representan a los antepasados, sino que en el círculo ceremonial son los antepasados, ¿verdad? Durante ese tiempo, la máscara tiene una investidura ontológica es decir, relativa a lo que es, a la identidad de algo. Y ellos se vuelven sus propios antepasados, o en el caso de los Ishir, que vamos a ver, y otros grupos se vuelven sus propios dioses, ¿verdad? Y termina el hechizo de la escena y vuelven, se quitan la máscara y son de nuevo seres mortales o seres comunes. Entonces, vienen los antepasados. ¿Por qué pasa? Vienen los más viejitos, vienen los muertos antiguos, que ya habían muerto hace muchísimo antes, que son grandes caciques y tal. Vienen animales, vienen guerreros, vienen protectores de la fiesta. Entonces, hay como una cantidad enorme de personajes que requieren máscaras distintas para ser presentados, representados de ese modo. Esto, por ejemplo, se llama un añaña y que son los muertos antiguos. Y estos son abstractos, fíjense que tienen una geometrización del rostro muy esquemática, son figuras picasianas casi a veces, ¿no? Son blancos, están cubiertos con caolín para representar su ser muerto de hace mucho tiempo. Vienen, ¿cómo le decía? En cuanto muertos, eso es lo que quiero decir. Los otros vienen como seres vivos que entran. Los antiguos regresan como vivos, no sé por qué, pero regresan como vivos. Pero estos regresan como muertos vivientes, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces son blancos y tienen esas dos motitas que ustedes ven acá, son la marca guaraní del Urucú, o sea, ellos se reconocen como guaraníes. No, por supuesto que se reconocen y hablan guaraní y todo lo demás, ¿verdad? Pero reconocen su origen. Y tanto es así que
más incluso allá que su origen. A mí me llama la atención, ellos vienen, ¿de dónde vienen los antepasados? Vienen del Mato Grosso, dicen. Y el Mato Grosso parece Mato Grosso, o sea, vienen allá de donde venían los tupí guaraní, hace 4.000 años o 3.000 años. O sea, hay como una memoria, el Mato Grosso o Matimorosho, dicen también las palabras, sobre todo las no ágrafas, se deslizan mucho, ¿verdad? Pero hay una resonancia que podría ser de eso. ¿Qué ocurre? Que estas máscaras, reitero, de origen Chanerawak, están cubiertas, no cubiertas, sino como rodeadas de pequeñas plumas que, no, reitero, una vez más, no tiene nada que ver con los guaraníes típicos, pueblos guaraníes típicos solamente usaban plumas, ya vimos, solamente usaban rojas, amarillas, naranjas y algunos contrapuntos azules como casi como contratonos, como pausas musicales. En cambio, ellos utilizan cualquier pluma, tanto incluso, esto son unas plumas vulgares, pluma de Guinea, que dentro de la solemnidad adquieren como un sentido distinto. La próxima, por favor. Esta también es una de la serie de los antepasados muertos. Generalmente tienen que haber sido personajes muy encumbrados para ver. Hay una metáfora como decir, bueno, sobreviven en la memoria aquellos muertos que han marcado especialmente a la comunidad. Antiguos grandes chamanes, grandes artistas, personas grandes guerreros, jefes poderosos, ¿verdad? Y entonces generalmente esas figuras regresan como vivos porque sobreviven en la memoria colectiva, ¿verdad? Y este también es representa, fíjense, la síntesis que tiene esta pintura, no tiene nada, unas manchas negras y el urucú está representado ahí. No tenían pintura roja, entonces son dos plásticos rojos recortados y puestos sobre las mejillas, pero es la marca guaraní. Esa es la marca guaraní. La próxima, por favor. Estas representan una característica en la cual se dan determinados antiguos muertos, ¿verdad? Que aspiran a una, no sé, voy a hablar en términos más o menos shakespearianos, aspiran a un saldo pendiente. Entonces, aparecen estilísticamente hablando desde la esquematización absoluta del personaje anterior. Estos aparecen un poco más expresionistas. Usa categorías del arte occidental. Aparece la boca abierta y aparece como si estuvieran gritando, ¿verdad? Pero siempre fíjense que tienen pintado de distintas maneras, pero el urucú es infaltable, la marca guaraní de las mejillas enrojecidas. La próxima. Esta también pertenece a esta característica que tiene blancos con las mejillas rojas y tiene una gran crestería que de origen andino, que significa los grandes guerreros que ellos interpretan dentro de la transculturación como los reyes. Son los antiguos reyes que regresan. Por eso una mezcla de corona. Y fíjense los elementos dispares. Algunos están pintados con lápiz de color, otros tienen cintas rojas, ¿verdad? Y el urucú está pintado de muchas maneras diferentes. ¿Sí? La próxima, por favor. También esta es una pieza excepcional porque tiene todos los elementos de la cultura guaraní. Está orlada así con plumas del oro que un guaraní jamás usaría. Y tienen el capirote de influencia colonial sevillana, casi yo diría, porque son los que se usan en Semana Santa, pero totalmente cubiertos de plumas. Entonces, en vez de colores, van pintando, vamos a decir, con plumas, con una tradición cercana a lo que se utiliza en los ciertos indígenas andinos, sobre todo en Bolivia, ¿no? Que hacen enormes capas y dibujos pegando plumas. La próxima. Acá se ven tres indígenas que se van acercando
Yo les pillé en esta foto cuando antes de entrar, hace muchísimo calor, fíjense que eso se hace en febrero, en el Chaco paraguayo, eso menos de 43 grados no hace. Y ellos usan ponchos todavía y es uno de los rarísimos casos de los ponchos de chiriguano que hay, pero ya no se hacen más ponchos chiriguanos más que el lado boliviano, que son parecidos a los nivaclé, pero tienen características totalmente diferentes. Tienen características romboidales más amplias, figuras más flexibles, pero son ponchos de lana y ellos entran con ponchos de lana y ahí tienen las máscaras arriba desplazadas todavía, ¿no? La próxima. Esta también son fotografías muy antiguas que yo les muestro también para que ustedes comparen con las posteriores, con los que se hacen ahora. Esta la tomé yo, la otra tomó Fernando Allen, tuya la diferencia, no solamente en años, no solamente en calidad fotográfica, sino también como los cambios culturales que se hicieron póngale 20, 30 años, ocurrieron cambios muy grandes. Pero allí estos son unos personajes especiales que se llaman los Apitepucú. Apité es la parte de la coronilla acá y pucú es largo, ¿no? Y ellos como interpretan como un cerebro superior, vamos a decir así, lo que es la incorporación de los capirotes sevillanos, o españoles, que obviamente ellos dicen, no, esto es guaraní, y tienen en cierto sentido razón, porque una vez que una cultura incorporó algo y la integró a sus imaginarios culturales más hondos, eso forman parte ya de esa cultura, ¿verdad? Ya están formando. Entonces, esos capirotes están forrados y están llenos de adornos, pero acá lo interesante es que ellos tienen como unos espejos redondos puestos, todos uno así. ¿Y para qué sirven esos espejos? Esos espejos, y eso harían las delicias de un lacaniano, sirven para neutralizar el Henduaí, la luz mala que tienen los enemigos invisibles que rodean la fiesta, o sea, las malas ondas o las malas energías que están siempre rondando al ser humano y a sus haceres, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como ellos, el rayo del reflejo les neutraliza, tipo Drácula, así, esos malos espíritus, los Mbaebaí. Entonces, al mover, ellos tienen que mover y avanzan tratando de que el rayo de reflejo cubra la superficie. Entonces, es muy loca el movimiento de ellos, porque se mueven todos así. Entonces tratan, y algunos adelante, otros tratan como si uno estuviera iluminando con una linterna el radio mayor posible de alcance para que queden neutralizados. Y ellos no son, yo hasta ahora nunca puedo entender cuál era el estatuto realmente de estos personajes, porque ellos no son considerados como ascendientes, no son los antepasados, sino que son considerados como guardianes fantasmales, si se quiere, o son guardianes, y las coltas me dicen, pero ¿de dónde salen? Y vienen con ellos para acompañarles. Y bueno, entendámoslo así, son los guardianes, vamos a decir, esos Apitepucú. Fíjense que la última máscara a la izquierda aparece una, aparece una máscara cubierta con alas de pluma. Ahí se ve otra característica. Así como las representaciones de los muertos antiguos son totalmente esquemáticas, totalmente abstractas y geometrizantes, así las máscaras que usan los animales son completamente realistas y tratan de parecer lo más posible al animal. Y llegan ya al caso que rompen ahí otra vez la barrera de la representación y se autorrepresentan porque usan la propia piel del animal o las plumas para representar esos animales. A ella otra vez representar, presentar, ¿verdad?
no son ya figuraciones, sino que son las propias pieles que están presentes allí, porque ellos son mucho más realistas y cuando los graban son muy naturalistas esas máscaras, ¿no? Así como las de los antiguos, los viejos que vienen, que son muy respetados, vienen los antepasados como que reviven, no son los muertos, son vivos que llegan, son muy expresionistas. Entonces tienen la cara un poco deformada. A mí me gusta jugar un poco, extrapolar categorías. Entonces unos serían así hiperrealistas, los otros serían, qué sé yo, cubistas o abstractos, estilizadísimos, y los viejos, que son los Ndechindechi, se llaman ellos, porque son muy deformados. Y hay una característica interesante del lenguaje chiriguano, que es lo siguiente. Por ejemplo, jaguar es, bueno, en guaraní, originariamente a los jaguares se los llamaban yaguá. Eso es yaguá, y a los felinos son los yaguá. Cuando los españoles trajeron los perros, ellos no entendían muy bien, porque nunca vieron esos animales, y los llamaron también yaguá. Entonces, para distinguir el verdadero yaguá, llamaban yaguajeté, yaguareté. Y ahí quedó yaguareté, que es el verdadero, el purete, diríamos. Es el jaguar original, el protojaguar, ¿verdad? Que sería el yaguareté. Y no sé por qué hablé de eso, porque la representación muchas veces ya sé a dónde iba, que ellos repiten, yaguá es jaguar, pero ellos, para hablar de la representación del jaguar, repiten dos veces, o sea, yaguá es el jaguar, yaguá yaguá es la representación del jaguar, ¿verdad? O sea, es como la imagen o la sombra, sería yaguaranga, así en guaraní, la representación. O sea que es súper, repiten dos veces, y la segunda vez está marcando el límite entre esa representación o el nombre de algo, ¿verdad? La próxima, por favor. Acá se ven varios de estos animales. Esa máscara del centro, que es así alucinante, está hecha completamente para más es interesante porque son bastante monstruosas, porque son partes diferentes de aves. Entonces se arman en un montaje de una cosa completamente irreal y que es así muy potente como imagen, ¿no? Es decir, la próxima. Esta es por ejemplo, la representación de un carnero, ¿verdad? Pero es un carnero, ¿no? Es la piel, los cuernos y todo que va acompañando a los antepasados que vuelven, sigue una fila, como una escolta, entonces hasta ahora, por supuesto, de animales que los van siguiendo, y estos animales también entran en escena. Estos es una figura que son los cerdos, y ellos toman un nombre de quechua, que es cuchi. Entonces le llaman cuchi cuchi, porque es la representación. Y es como una especie de carnaval. Después le voy a explicar también por qué digo carnaval. Porque los jóvenes se meten en un caruguá, en un estero, un pantano, y se embarran completamente y salen luego a perseguir a la gente, a darle un abrazo, y la gente muchas veces va con sus mejores galas y tal a ese lugar, y obviamente salen totalmente embarrados, enlodados, y el griterío, y son momentos así de distensión o de juego dentro de la cuestión. Y decía carnaval, ¿por qué? Porque cuando se dividieron los chiriguanos, que ya venían repito, la región oriental del Paraguay, iban, entonces cayeron un grupo en la misión Santa Teresita, otro grupo quedó del lado boliviano, ¿verdad? Que vamos a ver también unas imágenes de los bolivianos. ¿Y qué pasó con los que estaban acá, que fueron tomados por los misioneros? En parte los militares de Mariscal Estigarribia y en parte los misioneros que los mezclaron con los Nivaclé,
que estaban cerca y les prohibieron realizar, como prohibieron siempre los misioneros, realizar todos los rituales que consideraban paganos, satánicos, ateos y demoníacos. Entonces, ellos disfrazaron su Arete Guazú como si fuese carnaval. Entonces también le llaman carnaval. Una forma no me sale mucho para carabaré, una cosa así, que es la deformación o el deslizamiento de la palabra carnaval, y festejan los días de carnaval. Entonces dura una fiesta que dura bastante más, coincide porque ellos extrañamente, el carnaval para ellos coincide con la aparición de las 7 cabrillas, las Pléyades, que marcan el inicio de las cosechas de maíz, y según ellos el carnaval siempre coincide con la aparición de las 7 cabrillas, ¿verdad? Siempre está dando el Aticú, que es la fiesta del maíz fundamentalmente, ¿no? Entonces, dura 3 días y tienen como cierto, pero también nadie sale indemne de una máscara, de un disfraz, y ellos en parte se va convirtiendo también en un carnaval que tiene, por una parte, su rito, podríamos llamar religioso, usando exageradamente la extensión semántica de un término, y por otro, también están tomando elementos del carnaval criollo. Entonces, en un momento determinado, se abre la fiesta mucho más y ahí entran turistas, estancieros, menonitas, misioneros mismos, todo el mundo se va a bailar, a tomar, y ya es un poco otra cosa, y es y no es otra cosa, como es siempre la imagen, que es y no es otra cosa. Esta es la danza de ellos, o un momento de sus danzas de los Aputepucú, que mantienen el círculo. En general, la danza indígena siempre mantiene el círculo, que es una geometría de la unidad, del corro, de la unidad ritual. Mantienen ese elemento que es en cierto sentido el sello también o el recuerdo de la antigua, del Yerocuñemboé, de los guaraníes, que danzan en esa forma, y los movimientos y los giros son muy, no sé si muy parecidos, son, podríamos decir, los mismos que los del Yerocuñemboé, ¿verdad? Y ahí se llama Arete Guazú. ¿Por qué? Porque para ellos, yo tuve 2 versiones, la versión de los paraguayos y la versión de los chirihuanos de Bolivia, y que ellos dicen de Tanyapé y toda la zona boliviana. Y en el Paraguay dicen que Arete Guazú es Ara Ete Guazú, el verdadero tiempo grande, ¿verdad? El tiempo o el día grande, el verdadero. Y los chiriguanos de la zona boliviana dicen que vienen de Ore Atuazú, de nuestra, con un sentido restringido, de nuestro encuentro. Atú es el encuentro, Guazú, nuestro gran encuentro. Y quizás sea las dos cosas. Podría una traducción que de hecho significa las dos cosas, porque es un enorme encuentro de todas las comunidades chiriguanas, antes, ahora son las de Santa Teresita, y aparte se hace las de Pedro Pepeña, se hace en distintos lugares, pero ya no es más esa convocatoria de todos los pueblos que venían para la fiesta grande, ¿verdad? Y se encontraban a celebrar las primicias, recordar la memoria, etc. La próxima. Fíjense la diferencia. Esa es una cuestión actual tomada por Fernando Alem, donde sigue ese momento de locura, de fantasía, pero cambia obviamente totalmente la estética, se va renovando. Y sin embargo, la última figura, la de la izquierda, la primera, como quieran ver ustedes, es la representación, es un guazú guazú que acompaña al cortejo, y es la representación de un guazú, de un venado, hecho con la propia piel del venado. O sea que ya es el límite del realismo, el hiperrealismo ya toca
la cosa en sí, como diría Kant, ya salta por encima de la representación y trae del mundo de afuera un elemento real y lo mete en la escena, que se autorrepresenta, digamos. La siguiente, estos son los actuales Apitepucú. Fíjense la diferencia y que ellos incorporan motivos de anime japoneses, toda una serie de figuras y a veces aparecen como los elementos más diversos y bastante con un look así como muy actualizado en cierto sentido. Y ese cambio, los anteojos oscuros, y ese cambio también, como decían, cuanto están cribados por la sensibilidad colectiva, son como una garantía de continuidad, porque se siguen comunicando con aspectos vigentes de comunidades que están como muy en contacto con la cultura occidental, que tienen televisión, acceden a, vienen, van, viajan, vienen a Asunción y tienen otro cambio de sensibilidad y tienen la inteligencia estético sensible, expresiva y poética, si se quiere, de traducir eso a sus formas anteriores y actualizarlas de acuerdo a cómo existen otros estímulos de tipo visual y otras imágenes que aparecen y se mueven en su mundo. La próxima, por favor. Las, los chiriguanos, las mujeres chiriguanas, sobre todo de Bolivia, son las únicas que mantienen el antiguo tupoy guaraní. Esas, no solamente guaraní, paraguayo, porque durante todo el siglo XIX y parte del XX, las mujeres usaban el tupoy, y el tupoy blanco, que es como una especie de túnica, ¿verdad? Hecha, ustedes conocen, por dos piezas que se cosen arriba y a los costados y hacen una túnica. Y en el Paraguay se perdió eso, pero en la zona boliviana, que son los mismos y ellos se consideran totalmente, se autoidentifican mutuamente como parientes y no como parientes, como hermanos, así en términos étnicos, ¿verdad? Siguen conservando estos ropajes. La próxima. Fíjense ustedes lo que es una fiesta del lado de esta, es una foto de Luis Vera, ¿verdad? Es la festividad de las mujeres de las chiriguano de la zona boliviana. Se visten, antiguamente los chiriguanos eran famosos por la platería, así como los guaycurú y también los mapuche en la zona de Chile. Las monedas de plata, ¿verdad? Eran que ellos conseguían ya robando, ya como pago, ya lo que sea, pero usaban una frondosa ornamentación basada en la plata. A los indígenas, tanto como los guaycurúes, que vamos a ver en su momento, la plata le era mucho más relevante estéticamente que el oro, que los guaycurúes despreciaban porque lo consideraban de pésimo gusto el oro, en cambio la plata sí, entonces cambiaban con los bandeirantes plata con oro y ambos salían felices. Y estos trajes se siguen usando, son trajes de seda, y estos rosetones que tienen arriba son el signo del potú. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la flor como símbolo de la belleza cumplida entre los guaraníes? Y ellos siguen usando una y todas tienen, como ustedes ven, la pintura del urucú, que eso es el sello guaraní que se sigue manteniendo y que acá en Paraguay solamente mantiene, bueno, los chiriguanos en sus máscaras y los paintauterá, de quien hablamos, que son quienes sufrieron esta horrible atraco en sus territorios en el día de anteayer, menciono para los que llegaron después, también mantienen el urucú. No sabemos por cuánto tiempo, porque son pueblos literalmente amenazados. No sabemos cuánto tiempo podrán resistir culturalmente a este acoso así etnocida salvaje, casi diría genocida, porque los están amenazando su propia continuidad, no solamente cultural, sino física, ¿no? La siguiente, este es un ritual del lado
boliviano, como verán, ya verán de nuevo del lado de Paraguay que también se sigue haciendo, que es un momento cúlmine del ritual, el arete guazú, en el cual se representa la lucha del toro toro y el yagua yagua. ¿Y qué significa eso? Que el toro significa el invasor, ¿no? El toro europeo, español, ¿verdad? Pero después cualquier tipo de invasión, puede ser los menonitas, los paraguayos, los invasores están mirando el toro. Y el yagua, o el yagua yagua, porque es la representación del jaguar, está dado por significan los originales, ellos mismos que resisten. Y acá lo que se da una cuestión interesante que les había hablado de los límites de la representación que salen fuera de la escena misma, que no es un simulacro de lucha, es una lucha real. Generalmente las luchas que se dan en las rituales indígenas, el tumumú de los H, que vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Así como los enfrentamientos que hacen los Ishir, que trabajan el tema de la perspectiva de género, luchando hombres y mujeres, pero en serio luchan, no es que o los, también hay varios grupos que tienen la representación de una lucha, pero que no es una mera representación, es una lucha en serio. Y a veces tienen que intervenir para detener a los luchadores y que no se llenan gravemente o que mueran directamente, ¿no? Y en este caso es aleatorio, luchan el tigre y el toro. A veces gana el toro, gran tristeza general, y ven como un signo de malos augurios, ¿verdad? Que lamentablemente se cumple siempre, para los grupos indígenas sobre todo. Y cuando gana el yaguareté, el yaguayagua, es una gran alegría y ahí se produce un hecho que es extremadamente poético. Cuando gana, al menos del lado paraguayo, yo no sé el lado boliviano, cuando gana el jaguar, salen los yaguareté, aparecen unos personajes que se llaman los venados alados. Entonces tienen la máscara de venados reales, a veces tallados de madera, a veces la piel, el guasupiré directamente, con alas, y hacen una danza ligera, así, muy delicada, muy sutil. Es una danza de la victoria, pero muy elegante, diríamos. Apenas se mueven y aparecen un ratito, como libélulas, así un rato, y desaparecen luego. Y eso es como su festejo de la victoria, que no es un festejo exaltado. Vaya uno a saber por qué, las razones inentendibles de la poesía, ¿no? Pero son, apenas se los ve y uno no entiende, al comienzo uno no entiende muy bien qué está pasando y se retiran enseguida. No hay gritos, no hay nada, solo ese gesto. La siguiente, esta es una lucha eh, entre chiriguano del Chaco paraguayo. Acá gana el yaguareté porque no tiene las máscaras, sino solamente los cuernitos del toro, el que está echado, el que está tumbado, que fue vencido. Ese es el toro. Y el otro no tiene manchas, no sé por qué, pero tiene una máscara con las pintas, como ellos le dicen, del yaguapinta, las motas del jaguar. La siguiente. Y acá se da un caso sumamente interesante. Por ejemplo, en muchos casos, esto también se da con los H, se da con los Ishir, se da con muchos pueblos indígenas, ellos usaban la piel misma del yaguareté como representación extremadamente naturalista del yaguareté mismo, como una invitación al yaguareté a que entrase en el círculo ceremonial y fuese signo de sí. Y en este caso, como ya no se cuentan con pieles, porque no irán ya no cazan yaguareté para esto, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es una máscara de cartón, ¿verdad? Y pintan, dibujan la cara del felino adentro rojo. Ellos siempre identifican un poco el jaguar también con el color rojo, quizá para diferenciar del yaguareté jovú, que es el negro o el azul, diríamos, el famoso tigre azul de los guaraníes. Y
El movimiento retórico que a mí me es increíble, cómo ponen las motas afuera. Dentro, supuestamente, toda esa máscara es la cara del tigre, pero la cara del tigre está disociada de sus manchas y las manchas están pintadas fuera del área que representa el rostro felino, ¿no? Son soluciones que son sumamente interesantes. Los H también tienen cosas loquísimas con esto. La próxima, acá hablando de los H, entramos en ellos. Esto es el otro grupo guaraní no típico. Y les aclaraba en qué sentido hablaba de típico para los que llegaron después. Los típicos, que no me gusta usar esa palabra, pero es la que más se adecua a singularizar las particularidades de los guaraníes, son los grupos guaraní que viven en la región oriental, bueno, todos viven en la región oriental, salvo los chiriguanos, que son occidentales, y se diferencian y ellos, había dicho, son los Paintahuiterá, los Mbugá y los Abá. Y los H son considerados dentro de la familia lingüística guaraní. Pero se los considera guaraní. Guaraní es por eso, tomando exclusivamente como elemento el componente lingüístico. Pero son totalmente diferentes a los guaraníes tradicionales, aunque, repito, su idioma es bastante parecido. Según Miguel Bartolomé, que es un antropólogo argentino que estudió muchísimo el caso de los H, que le interesó muy especialmente, él considera que eran grupos totalmente diferentes que se guaranizaron después, ya sea porque fueron sometidos por los guaraníes o ya porque ellos sometieron a los guaraníes en procesos de luchas transculturales, interétnicas, y por algún motivo tomaron la lengua guaraní y bastante diferente, porque es un guaraní diferente, ¿verdad? Es bastante difícil entender a los H, aún hablando bien guaraní, porque es diferente. Uno se da cuenta que son parecidos, pero sería, como perdonen las comparaciones, que en este caso no son muy felices, como si uno hablara del español y el portugués, o incluso el español y el francés, ¿verdad? Que tienen un origen, lingüísticamente están emparentados, pero no es lo mismo que el español y el vasco, que son totalmente diferentes, que es lo que pasa con los pueblos chaqueños. Acá hay una raíz lingüística común, pero el lenguaje es distinto. Bueno, eso es uno. Yo no tengo muy en cuenta las características físicas étnicas, pero en algunos casos uno no puede negar también el componente biológico. Los H son totalmente distintos a los guaraníes, ¿verdad? Son muy fornidos, blancos, tienen barba y tienen los ojos ligeramente oblicuos. O sea, no me gusta usar la palabra raza, pero físicamente, biológicamente, tipológicamente, son muy diferentes. Y también una cosa que sí, que yo creo como un factor diferencial, es el arte de ello es totalmente diferente. Los guaraníes usan el rojo y el amarillo, usan determinadas, dentro de la sobriedad de sus expresiones, es una estética clásica luminosa, diríamos así. Los H utilizan solamente colores naturales. Ellos no utilizan ningún color, ¿verdad? Solamente naturales. Y son los únicos indígenas que yo sepa, en América al menos, son los únicos que no usan plumas. Solamente usan plumas para los astiles de las flechas y para el emplumado terapéutico del cuerpo, que a veces lo cubren con brea y plumones que tienen un sentido curativo, no estético, expresivo ni ritual. Bueno, pueden haber ritos curativos, pero solamente por razones médicas. Y siempre y aún en ese caso tienen que ser plumas blancas o negras. Y tienen una estética que vamos a ver después, es como muy filosa, muy agresiva. Son muy cortantes, son sus formas. Y eso a su vez entra en contraste con la dulzura de este pueblo. Cualquiera que estuvo en una comunidad che sabe que son
seres así cariñosísimos, encantadores, toda vez que uno, que no sea el enemigo, que corre el grave riesgo de un flechazo enorme que tienen estos señores, ¿verdad? Y sus canciones son dulcísimas y sus poemas son sublimes. Tanto Meliá como Chase Sardi como Cadogan han recogido poemas de los H. En Culturas Condenadas aparecen traducciones del poema H y son exquisitos, realmente sumamente, no solamente refinados, sino delicados. Y esa delicadeza y esa sutileza, como parece estar en contradicción con una estética casi sombría, diría yo, y muy filosa en sus formas. Evidentemente son momentos quizá liminares de una cultura que tiene ambos elementos, eróticos y tanáticos. Acá, por ejemplo, se nota estos, y también este es un caso interesante de transculturación, porque la talla en en madera, ellos tomaron muy tardíamente y por influencia de los guaraníes, que también las esculturas figurativas de los guaraníes fueron muy recientes. Una historia que tiene, no sé, 4.000 años, digamos, que aparece en la década de 1950, 40, 50, es nueva en términos culturales, historia cultural. Y ellos toman de los guaraníes, pero muy tardíamente. Yo creo que son a fines del siglo XX comienzan a aparecer las primeras figuras H en madera, que son ictiformes en general, en forma de peces, pero no solamente peces, son zoomórficas en general, no hay antropomórficas con figuras humanas, y trabajan con una estética muy parecida a las sus pinturas corporales. Son abigarradas, el pirograbado que usan es también muy oscurecido, vamos a decir. Y utilizan siempre la madera de cedro. Y eso, por ejemplo, tiene en común con los guaraníes, pues tomaron de los guaraníes, pero no hay ninguna tradición H en la cual dentro de la cosmología, dentro del mundo H, el cedro no es un árbol, vamos a decir, sagrado, sagrado en un sentido muy amplio, sagrado en el sentido que tiene una carga fuerte de respeto, veneración o aura para esa cultura, ¿verdad? Para los guaraníes sí, el ugaru es el árbol por donde circula la palabra y eso es como que el ñe'e, la palabra alma guaraní, metafóricamente habita en parte el cedro. Entonces, todas las figuras guaraníes, todos los altares guaraníes están hechos, las bateas, y el cedro es una figura sagrada. Reitero, sagrada en un sentido profano, si cabe hablar de eso, o sea, no religioso cristiano, sino en el sentido de una marca simbólica intensa que tiene dentro de ese universo cultural. Y los H toman también ese elemento de la cultura guaraní. O sea, toman, ¿qué significa? Que la incorporan motu propio a su universo cultural. No es ninguna imposición, evidentemente, y no es una copia, digamos así, superficial, sino que por algo usan, independientemente que esa madera tendrá virtudes como materia que la hacen así apta para la talla, ¿verdad? También tiene ese sello que es raro, que esa es la madera. La siguiente, acá ven otra, no sé si es la misma del otro lado o es otra pieza, pero ustedes ven como el impresionante sentido de síntesis, la vocación escultórica que tiene esas piezas, que son exactas en su morfología, en su resolución espacial, ¿verdad? Y, y es un caso raro, ¿verdad? En general, los indígenas que incorporaron la iconografía en su escultura, más o menos a partir de fines del siglo XIX, a partir de, sobre todo, los nivaclé, que iban a trabajar en los ingenios de Salta y Tarija, y ahí tomaron las figuras, porque antes el arte indígena siempre fue totalmente abstracto,
en el Paraguay todos los grupos indígenas eran totalmente abstractos, no tenían ninguna representación figurativa. Y los Nivaclé, que reitero, trabajaban en esos ingenios, esto repito, es una interpretación, un dato que me dio a mí la doctora Susnik, y ellos incorporaron ahí la figura y se extendió, digamos, entre los grupos distintos del Paraguay, tanto en el Chaco como en la región oriental, que es uno de los elementos más parecidos. Hoy hay tanta producción de conjunta de esos elementos y tantas influencias mutuas que para mí siempre yo así de ojito te digo, esto es H, esto es Nivaclé, esto es Ayoreo, esto es Ishir, así que son estos es el HED, que son los grupos que fundamentalmente tallan, y hoy muchas veces me es muy difícil de determinar porque no quiero decir se copian, porque, pero se incorporan, toman elementos unos de otros y hay una iconografía bastante pareja. Pero esto de los H es muy singular, tienen características muy propias. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes el equilibrio, literalmente, no solamente el equilibrio estético formal, sino físico que tiene esta pieza que estira el cuello por encima de su propia base y está totalmente adornada con pirograbados. Eduardo Galeano estaba fascinado por estas piezas y tiene una colección importante. Cada vez que yo iba a verlo a Montevideo, no, según él, no me dejaría entrar a su casa si yo no la llevaba, aunque sea una pieza chiquita. Le decía, son caras, Eduardo, estas piezas no puedo estar comprando yo tanto. Sobre todo en ese momento eran bastante caras. Y entonces él, pero tiene una colección bastante, reitero, importante. La próxima. Esto se llama un deití. Y es una pieza absolutamente insólita como objeto cultural. Está hecho con una urdimbre vegetal, una trama interna, como si fuese un canasto, y recubierto con una mezcla de cera en la cual mezclada con carbón pulverizado. Y es una pieza única, es una pieza así oscura, extraña, ovoidal, que no se parece a nada, es como cestería sólida, le dicen algunos, pero sí es tan impermeable por la cera que tiene, que sirve para transportar miel e incluso agua. O sea, son vasijas, que no son cerámicas, son vasijas negrísimas por el carbón, que también es un color que ellos protegen, y tienen unas formas exactas, que son así extremadamente raras. Yo llevé a una colección de estos deities en una exposición que se hizo en la Trienal de Chile, eh, y la verdad que no la llevé yo, llevó Aracia Amaral de acá, pero dentro de una curaduría que yo estaba organizando, y ella distribuyó así como 40 de estas piezas y la gente quedaba alucinada, no sabía qué era, de dónde, porque no es parecido a nada. Son objetos que no se sabe cuánto tiempo tienen, de qué influencia son, como ellos mismos, como los H, que aparecieron, se sabe cómo, son blancos, barbudos. Le miro hacia Marcelo de repente y le veo, estoy describiendo, mucho pelo. Y entonces uno dice también de cuál es el origen, y no están ahí, no se sabe, porque los guaraníes son protomalayos, hay toda una teoría de cómo bajaron. Rocío y Gloria también creo explicaron la otra vez todo el desplazamiento de los protoguaraníes, pero esto no se sabe. Y así también estos objetos, en general sus objetos y sus pinturas son totalmente extrañas, así. Estoy a controlar ahora. Bueno, la próxima. eh, También sus bolsos, que parecen muy modernos, y lo son quizá, están hechas totalmente con fibras vegetales. Y fibras vegetales así duras, como le diría hoscas, ortiga brava, elementos que solamente usan colores, reitero, naturales. No tiñen ni nada, ellos no usan ninguna tintura,
son elementos que tienen que ver completamente con la naturaleza. La siguiente, y a esto me refería un poco cuando hablaba de una estética agresiva de los H, que no solo se manifiestan estos collares, bandoleras, sino que son de colmillos de distintos animales. Los de más categoría, por supuesto, son los de yaguareté, pero hay de caimanes, hay de cuatí, que son muy comunes, hay de monos, y enorme cantidad de colmillos que se hacen como los collares del cazador. Y sobre todo, quizá uno de los signos de ostentación que se da entre los indígenas, así como los guaycurú, por ejemplo, son muy pomposos y muy, les gusta ostentar con sus pinturas, sus lujos, y les gusta mostrarse, sobrar un poco a lo otro con su... Entre los H es esto, es signo de poder adquisitivo, diríamos, porque de cazador, en este caso, tanto hombres y mujeres que usan estos collares y a veces usan en forma de bandoleras que le cruzan el pecho, ¿verdad? Entonces son, los más así unos dientecitos acá, como César a veces suele usar, así chiquitito. Eso es signo de baja, dentro de los H, dentro de Paraguay, yo no te digo. Esto, por ejemplo, fíjense lo que es. Está enroscado acá, pero es una bandolera que cruza. Los guaraní también usan yazaá, las bandoleras, pero ellos usan de, de algodón y plumas, imboú, que son unas semillas especiales. Fíjense lo que es esto. Es un instrumento hecho con huesos que también a los cuales se le ponen puntas de colmillos o de garra o no sé ya qué son, y sirven tanto para pulir las puntas de sus flechas, pero también como adornos, son modulares. Y son fíjense, unos collares así como impresionantes, pero remiten a eso que le decía, a una estética muy como filosa, así, agresiva. Lo mismo pasa con estos gorros que son muy parecidos, estos gorros cónicos. Usan los H, usan los ayoreo y usan más pequeños los ishir, pero son muy parecidos a los ayoreo. Estos que son como una especie de mitras o son gorros episcopales que se achican hacia arriba y se atan por detrás y son generalmente, en este caso, de cuero de tapir o antiguamente de jaguar. Y ellos tienen detrás, no sé si aparece ahí, César, la parte de atrás, no. Tienen como unos cubrenuca de colas o de pieles también, porque ellos viven en una región paranaense que es en invierno a veces, todavía que no nos tome el fenómeno del niño como la niña que nos agarraron ahora, que no son inviernos más bien calurosos, son inviernos muy fríos. En Ñacundaú llegan a ser 2 grados bajo cero. Así. Y ellos originariamente, hasta prácticamente la década de los 50, vivían completamente desnudos y se abrigaban la nuca, porque para ellos la nuca, la planta de los pies, que no usaban sandalias ni nada, pero sí dormían desnudos así en círculo con las patas para el lado del fuego. Y eso les mantenía el calor del cuerpo y la nuca acá. Después, esos eran originariamente los únicos elementos que usaban, después totalmente desnudos. Cuando vino la horrible genocidio ayoreo en la década de los 60 y 70, se tomaban ayoreos esclavos, se los vendían en San Juan de Apomuceno, se vendían así como tráfico de esclavos del siglo XVII y XVIII, ¿no? Remates de esclavos ayoreo, y a veces traían niñas ayoreo, niños, se los robaba y se los usaba como criados en casas, ¿no? Se los vendían. Ese libro, Las culturas condenadas, es un trabajo
que hizo Augusto Roabasto, justamente con Meliá, justamente con Grunberg, justamente con algunos que no recuerdo si ya cuando eso estaba, ¿qué otro? No me acuerdo, pero básicamente eso le costó la deportación a Roa Bastos y a Meliá. A Meliá le costó la deportación, esa denuncia que había del genocidio del pueblo H que fue feroz, feroz. Y ahí obviamente se les obliga, Margarita Bubangui, que que fue ministra de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Lugo y tal, ella estuvo raptada y vivió como 30 años en casas de familia, ¿verdad? Como bajo la figura de criadita, pero separada totalmente de su pueblo, ¿verdad? Hubo casos así feroces en ese sentido, ¿verdad? Y entonces a ellos se les prohibió, obviamente, venir desnudo, una sociedad hipócrita que permitía el crimen de los indígenas, pero no que anduvieran desnudos en sus propias tierras, ¿verdad? Y no solamente al llegar a las ciudades tenían que vestirse, sino estaban obligados en sus propios territorios. Incluso hasta ahora, algunos antiguos H cuentan de que ellos para meterse en el bosque se meten desnudos. Solamente usan un cilindro cubrepene, pero no con un sentido de pudor, sino para protegerse de las espinas y tal, de fibras también, ¿verdad? Solamente eso. Después, totalmente así. Y obviamente eso está totalmente condenado, prohibido y todo lo demás, pero en la década de los 70 seguían y los tomumbú, las luchas rituales, como vamos a ver ahora una imagen, seguían siendo aplicados totalmente desnudos, ¿no? La siguiente, esta es la famosa cestería de los H, que se usa en Ñacó, que usan para transporte de niños, que también tienen forma, así como tienen la cestería rígida, que serían los de Haití, tienen también esta cestería que es totalmente flexible y en la cual transportan niños, llevan flechas, usan como esteras, que son habilísimos trenzadores, no sé si usa esa palabra, de fibras vegetales generalmente de hojas de pindó, de palmas, de cualquier elemento vegetal que tenga cierta fibra, ellos ya usan el buen bepi, todo lo que sea. La próxima, este es una fotografía tomada por Miguel Chacesardi en los años 70, fueron los primeros indígenas que comenzaron a salir de las selvas en los 70, fíjense. Y ellos, el anterior todavía, ellos fíjense que ahí tienen las características propias del H. Tienen barbas, son blancos, tienen los ojos ligeramente oblicuos, ¿verdad? Como si tuvieran un origen oriental, pero muy ligeros, muy ligeramente, más almendrados casi diríamos. Y esas líneas que ustedes ven son las escarificaciones rituales. Ellos con un fin estético, expresivo y ritual se cortaban, se hacían tajos con una hendidura muy fuerte, con piedras filosas, ¿verdad? Y después se cicatrizan. Y para ellos era un signo de mucha belleza ver las cicatrices que quedaban en el cuerpo. Y si eran queloides, a ella era la exaltación de la belleza, ¿verdad? Y hasta los 80, hasta no hace mucho, ellos se aplicaban todavía escarificaciones rituales. Pierre Clastres, que vivió un tiempo entre los H y que escribió ese magnífico y bellísimo libro que se llama Crónicas Guayaquíes, que yo recomiendo efusivamente. No es solamente un tratado etnográfico, antropológico, sino que trata de entender ese mundo, una poesía increíble. Es bellísimo ese libro. Él habla de casos de escarificaciones rituales que se hacían cuando él estando presente, no sé si estando presentes en la escarificación mismo, pero sí durante ese tiempo. La próxima. Este es un tomumbú, que son luchas rituales, que también utilizan los ishir y que más o menos de manera muy simplificada, así como que
existe una carga así muy agresiva en ese momento en la comunidad. Entonces, cada cierto tiempo, los distintos grupos es una pelea así de todos contra todos, pero así muy fuerte, ¿verdad? Y con palos gruesos que dura un tiempito, si no, directamente. Hubo pocos casos que acabaron en muerte, pero lo hubo más por descuido que por intención, ¿verdad? Crimen culposo, no doloso, diría la legislación nuestra, y luchaban completamente desnudos. Hay una serie de fotografías de Chase Sardi que los registra todavía en los 70s, y 70 entrado así completamente en estas luchas. Y el Tomumbú sigue siendo hasta, no sé si sigue siendo hasta hoy, pero Manuel Cuenca tiene un video que es muy interesante sobre los Tomumbú actuales, vamos a decir, no sé si hoy mismo, pero qué sé yo, hasta cerca de los años 2000, por lo menos se seguían practicando estos rituales. Los Ishir también los practican y con un sentido parecido. Hay una carga de agresividad muy potente y se dan así con todo y amanecen así suave. Pero también son orgías rituales, no sé si llamar rituales, socioculturales, que se dan cuando hay una carga erótica difusa, traduciría yo más o menos el término, y entonces se resuelve así como una buena orgía en las cuales se salvan la cuestión de incesto o ciertas cuestiones parentales y ahí también bastante libres, pero ellos cuidan mucho eso porque se dan cuenta que para los occidentales, ¿qué? Los ojos les brillan lujuriosos, quieren datos, detalles, fotos, quieren todo, entonces ocultan eso como con un pudor crecido con el contacto intercultural, ¿verdad? En cierta oportunidad, el hijo de Alcibiades, ¿cómo se llama? Mauro, Roque, me dijo, yo me quiero ir a una comunidad Ishir, vos por favor no me querés dar una recomendación o escribirle al cacique o qué sé yo, qué se va. Sí, cómo no, yo te escribo, ahora tienen todo celular y no manejaban por WhatsApp. Pero en ese momento no, era la carta, y aquí un gran amigo mío, escrito al cacique. Y justo llegó Roque en una situación de guerra, no era ni siquiera la erótica, era la tanática, así, de pelea. Y el tipo, el pobre, se refugió en una choza y ahí le daban con palos y me decía, y me dijo, explícame qué le dijiste acá. Sí. Porque yo te juro que no sabía que justo caería en ese momento. Y el pobre, como era para más el extranjero, ahí el bicho raro, estaba desesperado, se ligó más de un palazo en la cabeza. Bueno, esta es el equivalente al Tomumbú de los H. Y que es una forma muy sana, porque a la larga liberan todas las energías negativas y amanecen tranquilos y sedados al día siguiente. Esta es una fotografía de Fosterwall que es así como muy impresionante, que también es el indígena que va desnudo a cazar. Según dicen que muchos de ellos todavía se desnudan para meterse en el monte, que contra lo que podría creerse de que sería un factor de exposición, se mueven con mayor libertad dentro del monte. Y es caza un tapir, y es una cuestión muy impresionante porque el tapir parece ocupar, parece un centauro, un minotauro, ¿no? Y la sangre del animal le cubre. Esta es una foto así como antológica de Fosterwall, que él lo hizo, ¿no? Sí, la siguiente, y acá aparece uno con, a mí me gustaba jugar un poco con eso, un indígena también con un tapir pero es un tapir, una pieza preciosa, por cierto, completamente pirograbada y profusamente pirograbada. Esa es la mejor, el mejor pirograbado H es aquel que es más bien abstracto, ¿verdad? Eso todavía no tiene bien resuelto el tema de la figuración dentro de esa pintura. En general, no hay que generalizar. La próxima. Este es un raro caso. Esto creo que una foto de Jorge Sáenz. Es un raro caso que ellos utilizan plumas
pero reitero, es con fines exclusivamente terapéuticos y plumones blancos. Se cubren el cuerpo con brea, con y luego los plumones, y que tienen un sentido terapéutico, bien, que tiene un gorro de jaguar todavía, en este caso, o de ocelote por lo menos, ¿verdad? La próxima, la flecha son arqueros y arqueras, es así como absolutamente impresionante, porque las flechas de los H tienen 2 metros y los arcos son impresionantes. Una persona especializada en arquería dijo que él nunca vio una flecha que tuviera esa precisión absoluta en su diseño, lo que le vuelve tan bello, ¿verdad? Que es un diseño perfecto. Lograr disparar una de esas flechas, cazan tapires, y más de un invasor ha pasado mejor vida cuando entró en su territorio atravesado por esa flecha, que son feroces porque tienen como una serie de puntas en escalones que una vez que entran no se pueden sacar, ¿no? Son bastante fuertes. Y ellos hacen sus competencias también, hacen el Tuna Yekutú, así que ponen, y en una oportunidad hacen una fila para disparar. Y en una oportunidad, uno mío me dice, ¿y vos qué haces ahí? No, yo también quiero participar, quiero ver un poco cómo yo puedo, porque ya vi cómo hacen, apoyan en el suelo, porque los arcos son más grandes que ellos, y estiran de una manera. Obviamente cuando llegó mi turno, la flecha fue ¡prum! Así, el hazme reír de toda la comunidad. Y después una chica de 12, 13 años, ¡fa! Tirando unos flechazos que van así como moviéndose, vivoreando a ras de suelo y ¡ta! Entran en la tuna. Cuando no cazan como deporte, digo, la próxima, por favor. Viste, estos son los astiles de flechas. La próxima. La pintura facial de los H es un caso súper importante. Esta pieza está acá en el Salazar, una copia que es de ti, de mi hermano, que él asistió a una manifestación y ellos se había perdido la pintura guerrera de los H. Y cuando ellos comenzaron a hacer demandas de sus territorios, recuperaron el peinado H, que es un peinado que estaría muy de moda, así tienen bien pelados los costados y arriba un yelmo, un mechón de pelo, y tienen la pintura corporal, la pintura facial, perdón, guerrera, que siguen usando en sus manifestaciones y la incorporaron de nuevo, ¿no? La próxima. Estas son pinturas corporales. Fíjense ustedes cómo resuelve el gorro a falta de yaguareté, es un vulgar bacapiré pintado así, esgrafiado con las motas del animal y como tienen el cuerpo pintados en bandas, ¿no? Y es muy raro, ese collar que tiene no es H, sino guaraní, es el collar de los mboú, de las cuentas de una semilla eh, terminada. ¿No? La próxima. Ahí ven las flechas, las puntas de las flechas que son bastante potentes, ¿no? La siguiente, que otra, esta es una foto muy linda de Fosterville, que es un indígena hablando por celular y con las pinturas, está, fíjense el cabello cómo lo tiene, ¿no? Bien cortado y la parte libre sigue las líneas de la pintura corporal. La próxima, este es también un cineasta que incorpora, está haciendo un video y mantiene sus pinturas por las dudas. Voy a hacer la mujer araña, pues es una fantasía, si no la tomaba Foster volvió a pensar que era una ficción. La siguiente, mire, él hizo un estudio, esto hizo en la Plaza Italia, cuando estaban acampados, lo H hizo una serie de fotografías como para ver la libertad, pues generalmente las pautas de la pintura faciales son bastante codificadas, ¿verdad? Según la edad, según los clanes, según las ocasiones, los ritos, etcétera. Pero entre los H son muy libres, entonces ellos inventan, como los Macá también actualmente. Ellos inventan sus pinturas faciales y juegan, y fíjense que no hay una igual a la otra, pueden haber signos iguales, pero esas líneas horizontales, esos puntos
o esos triángulos son aplicados de manera diferente según la inspiración, el gusto o las ganas de cada quien. La siguiente, este es un caso muy triste, que es una foto que como ejemplifica la tragedia H. Esta es Damiana, que es una niña indígena H que fue raptada por un grupo de científicos exploradores que les llamaba la atención, o sea, la curiosidad científica de haber un pueblo tan diferente. Entonces vinieron, le raptaron a esta chica y la llevaron como objeto de estudio al Museo de la Plata en la Argentina y mantenían relaciones con Lehmann, que era un antropólogo, etnólogo alemán, y la estudiaban a esta chica. Y la tenían como un objeto de estudio, prisionera, cautiva allí, y en un momento determinado, primero se asombraron de la capacidad que tenía ella. Pasado un tiempo, ella hablaba perfectamente alemán, hablaba español, y si se presentaba otro idioma lo hablaría también, aparte de su propio idioma. Y ellos la consideraban así un ser medio, porque los, las H en un momento determinado tienen como una, eh, dentro culturalmente es como una ardor juvenil sexual, ¿verdad? Que ellas corresponde al tiempo de sus iniciaciones, que son prematrimoniales, ¿verdad? Y entonces esta chica, así como era considerada un ser diabólico, más o menos como una posesa, más o menos, y porque manifestaba así su erotismo en su conducta y tal. Todos la estudiaban. Y un caso muy triste porque a ella, el Lehmann pidió que le tomen, por favor, una foto desnuda. Y quería ver cómo el cuerpo, la forma en que se... Y el otro le dijo, no, porque no podemos, porque ella está resfriada y está haciendo un frío feroz. Acá hay un frío. No, no, por favor, pido razón de más. Miren si muere y no tenemos esa foto. La sacaron desnuda. Esta es la foto de ella desnuda afuera, una niña. Comenzaba recién a ser mujer. Y le agarró una pulmonía y murió. Y tan tremenda que el cadáver quedó en La Plata, pero los alemanes pidieron por favor la cabeza. Y entonces le cortaron la cabeza, ya estaba muerta, por supuesto, y mandaron a Alemania. Muchísimos años después, hace relativamente poco, los H hicieron un movimiento feroz para recuperar el cuerpo de Damiana y darle una H sepultura, ¿verdad? Sepultura H. Eso fue, hay una película de Fernández Mauján en la Argentina, preciosa, que se llama Damiana, que yo les aconsejo que la vean, y Val Mayans también hizo una obra de teatro, Damiana, que fue así muy potente también. La película de Alejandro Fernández es preciosa, Fernández Mauján, no estoy seguro que sea Alejandro, pues Fernández Mauján, pero se llama Damiana. Y es realmente está demasiado bien hecho, con todo respeto a un tema muy complejo. La próxima, por favor. Acá se ven cuando ellos recuperaron el cuerpo, pero cuando le iban a enterrar, se dieron cuenta que les faltaba la cabeza. Es muy macabro este tema, pero es macabro todo. Y entonces hicieron otro movimiento fuerte exigiendo a los alemanes que devolvieran la cabeza. Y cuando devolvieron la cabeza, muestran una figura, parece hamletiana, shakespeariana, así mostrando el cráneo de Damiana para que se despida de la población, y la enterraron luego según los rituales, después de, no sé, casi 100 años. Esto fue, esa fotografía que les mostré es de fines del siglo XIX, así que pasaron mucho más de 100 años cuando ellos recuperaron y vivieron como una reivindicación, así, de la cultura Che, poder recuperar eso y poner ante el mundo la ignominia racista y horrible que significa tenerle como un animal enjaulada a esa pobre niña, ¿no? Y raptada encima, ella fue. La próxima, creo que, bueno, acá terminamos.
con los H y sí, ya estamos en tiempo. Así que, por favor, si quieren hacer unas preguntas, porque hoy comencé muy puntual, pues me gustaría terminar unos minutos antes, porque está la exposición de Adriana. Yo tengo otra exposición de Salerno después, de la cual soy curador, así que tengo antes que irme. Bueno, la cerámica de los H era muy elemental. Ellos tenían unas ollitas negras que llaman K-O, así, y que eran negras, pero no tienen una forma expresiva especial. Y no fue una forma desarrollada. Y lo más parecido eran esos Deity, que eran una mezcla, vamos a decir así, entre cerámica y cestería, ¿no? Eso, ellos no tenían tradición de madera, eso vino por influencia de los pueblos guaraníes, fundamentalmente, que a su vez se vieron influenciados por grupos chaqueños de los Cablé que fueron al norte argentino y trajeron las de los Nivaclé fundamentalmente y los Huichí. Bueno, los Huichí son parientes y ellos trajeron esas formas. Y fue un caso de transferencia intercultural. Pero esas formas de que un pueblo toma un elemento que le gusta, no es que le imponen, como en el caso de la talla de los guaraníes sujetos a misiones, ¿verdad? Que les tenían que, ¿verdad? En este caso no, ellos tomaban por puro gusto y lo incorporaban a su estética y generalmente no tiene como está desvinculado de una cuestión íntima de la comunidad en términos culturales. Íntimo me refiero a simbólico, interno, ¿verdad? Entonces, está hecha con mucha libertad y son generalmente usadas como regalo o para la venta. No es una cuestión ritual. Los guaraníes incluso ritualizaron un poco con los cotiú, los danzas de los cazadores, eran signos propiciatorios de caza también, y aparecen los pucazú, las palomas que, de los altares guaraníes tallados en cedro. Pero entre los H no tienen ninguna función religiosa, ni mágico-simbólica, ni nada. Son puramente el placer de la creación, vamos a decir así. Bueno, como les decía, aparece en las culturas condenadas de que Augusto Roabasto hizo la compilación. Ahí aparecen varios poemas, pero no hay un corpus separado porque tampoco se pudieron recoger demasiadas. Pero hay suficiente como para que uno pueda disfrutar, como tomar conciencia de la densidad y la poesía de esos textos, que obviamente eran puramente orales, fueron transcriptos en ese momento, ¿no? Y incluso no es esa una poesía religiosa como en muchos casos, como la poesía de los Mbugados, los Paintahuiterá, los grandes poemas, ¿verdad? Sino que es hacia la vida cotidiana, se refiere a la cacería, se refiere muy tristemente a la situación de persecución, que al rapto de las mujeres y de los hombres mismos que eran usados como raptados como esclavos, un poco se refiere a esos mundos, pero son, yo reproduje algunos de ellos en la belleza de los otros, pero algunos como ejemplo, pero los tomé de, conviene ir al original, que es Las culturas condenadas. Gracias. Gracias. Ae, ae, ae.